Bueno, lo primero agradeceros a todos que hayáis aguantado estoicamente hasta el final de la jornada. Quiero pedir disculpas también porque como me ha tocado ser el último hoy, es probable que hable de algunos conceptos que ya se han tocado en otras charlas. Intentaré pasar por encima de ellos, pero bueno, como ya llevo yo también aquí mi buena jornada, pues igual de alguno se me escapa, ¿vale? Entonces os pido disculpas en reiterar las cosas. Bueno, como bien ha dicho Carlos, yo soy el responsable del equipo de rescate de Grefa. Entonces quizás soy la persona que más en contacto está con los animales que ingresan al centro, yo y mis compañeras, cuando los animales necesitan ayuda. Hemos hablado ya de los diferentes proyectos que llevamos a cabo fuera del centro, ya os hablarán algunos más de mis compañeros, pero quizá ahora vamos a hablar un poco de los animales que necesitan esa ayuda, ¿vale? Por parte de la ciudadanía, que son los que al final, en la mayoría de casos, nos dan los avisos. Y bueno, un poco la relación que tenemos con esa ciudadanía y un poco qué podemos hacer por tratar de que cada vez haya menos ingresos, que en definitiva al final sería lo ideal, no porque no queramos tratar a los animales, sino porque lo bueno sería que los animales dejaran de necesitar nuestra ayuda. Bueno, contaros un poco lo que es el equipo de rescate. Básicamente somos personas cualificadas y preparadas para el manejo de los animales, independientemente del tamaño del animal, independientemente de la especie y en muchas ocasiones de la circunstancia en la que se haya producido una incidencia. Trabajamos los 365 días del año, llevamos activos desde el año 2005 como equipo de rescate. Antes era una especie de batiburrillo que llevaban a cabo todos mis compañeros de Grefa. Y bueno, nos ocupamos de la gestión y asesoramiento, que también es muy importante. De hecho, yo estoy aquí también hoy un poco para coger ideas de todos vosotros, de las diferentes charlas, también porque el saber no ocupa lugar, entonces transmitirle eso luego a la gente que te llama, pues nunca está de más. Y bueno, nos ocupamos del rescate, como os comentaba, y también de la recepción de todos los animales que llegan a Grefa. Esto es un poco el esquema que seguimos cuando recibimos un aviso. Equipo de rescate, cada animal llega a la recepción de animales de Grefa, se pasa al hospital para que hagan una revisión, que en muchos casos se traduce en un tratamiento si el animal lo requiere. De ahí pasa al área de rehabilitación y finalmente la liberación del animal y puesta en libertad, siempre en plenas condiciones. Esto es un dato importante. Bueno, he puesto ahí unas fotografías que ejemplifican un poco lo que hacemos, la labor que hacemos. En muchas ocasiones, como veis ahí en la fotografía sobre el tejado, actuamos solos, pero también en muchos casos necesitamos ayuda, pues como veis en las fotos, pues del cuerpo de bomberos, la Guardia Civil y demás, porque al final no somos un estamento oficial como tal. Entonces, si a mí, por ejemplo, me llaman por una carretera por un animal atropellado, pues no puedo pararme en la carretera por motu propio y muchas veces tengo que pedir ayuda en ese sentido también. Y bueno, este es el protocolo de realmente cómo gestionamos una incidencia. Tenemos dos líneas, una de urgencias y una centralita, y lo primero que vamos a pedir es una descripción o una fotografía del animal. Esto segundo cada día se hace más importante, porque bueno, no quiero poneros ejemplos de lo que la gente nos dice que tiene en sus manos y lo que en realidad tienen. O sea, los vencejos siempre son pollos de halcón, en la mayoría de ocasiones. Las golondrinas, vencejos y aviones son la misma especie siempre. Unos son los pollos, otros los adultos. Entonces, bueno, pues es importante siempre saber de qué animal, por qué animal nos están llamando para realmente saber, poder ayudar a la persona que nos está pidiendo esa ayuda. En muchas ocasiones no es necesario actuar, luego contaremos algunos ejemplos, y cuando es necesario actuar, a veces no es necesario que ese animal acabe llegando a nuestro centro. O sea, muchas veces una pequeña intervención, incluso por parte de la persona que nos llama, es suficiente para que ese animal vuelva a la naturaleza. Como os decía en la diapositiva anterior, a veces necesitamos una búsqueda de ayuda y otras veces actuamos nosotros directamente, que llevamos a cabo el traslado y el ingreso del ejemplar hasta nuestro centro. Bueno, he puesto ahí el apunte ese de la Ley 54, yo creo que conocida por todos, 42/2007, que es la que nos habla un poco de todo lo que se ha dicho a lo largo de la jornada de hoy, de destrucción, molestias de nidos, etcétera, ¿vale? Que es un poco también una idea general de esta charla.
Bueno, aquí tenéis unas gráficas, una de ellas representa el incremento de ingresos en los últimos años. Veis que si cogemos como punto de partida el 2014, hablábamos de en torno a 4.000 ingresos diarios y actualmente, como ha dicho mi compañero Fernando, estamos en torno a 7.000. Esto, como os decía, tiene una parte buena y una mala. La parte buena es que notamos que la ciudadanía está cada vez más implicada y que es más fácil, entre comillas, que los animales nos lleguen al centro porque la gente cada vez se preocupa más por los animales. La parte mala es que estamos viendo que los animales cada vez necesitan más ayuda nuestra y eso es por algo. Y principalmente somos los culpables de ellos. Entonces, cuando hablaba de la importancia de la ciudadanía, como veis en la gráfica, perdón, en la figura de vuestra derecha, el 70% de los animales que llegan al centro los traslada el propio ciudadano. El ciudadano a pie, que es el que se encuentra el animal, es el que nos da el aviso, es al que le contamos lo que tendría que hacer si ese animal tiene que ingresar en el centro y es el que finalmente se encarga del traslado. Sin esa ayuda, nuestra labor sería imposible. Como os digo, yo me encargo tanto del rescate como la recepción, pero la recepción es un trabajo también que requiere que haya una persona contestando un teléfono, asesorando a la gente y demás. Y luego, bueno, en la figura del teléfono, al lado os pongo un poco el tipo de llamadas que recibimos, que en su mayoría son para alertar de una incidencia o lo que posiblemente sea una incidencia. También nos piden mucho asesoramiento en muchos casos y en algunas ocasiones denunciar una situación que ellos entienden que puede ser un posible delito. Entonces, pues muchas veces nos utilizan a nosotros como órgano de denuncias, aunque no podemos hacer nada en ese sentido. Pero bueno, muchas veces el ciudadano a pie es lo primero que encuentra, es el primer teléfono y nos llama y obviamente nosotros les damos las pautas de cómo seguir adelante. Bueno, la idea general en la que se soporta esta charla es un poco que todos entendamos, que ya lo hemos hablado, que cada vez, el compañero del Miteco ha comentado que cada vez hay más animales que su número se reduce dentro de las ciudades, pero también hay otros animales que están utilizando las ciudades para criar. Cada año lo vemos en más ocasiones. Por ejemplo, ahí tenéis unas fotos, esta foto de los 3 pollos de búhos en una jardinera es de hace una semana y pico en Pozuelo, y esto cada vez es más habitual. De hecho, por ejemplo, este año estamos viendo un incremento brutal de pollos de búho real que aparecen en jardineras. Vamos, suelen aparecer ya en el patio porque se han tirado del nido, pero es cada vez más habitual. Y al otro lado tenéis un poco 4 especies muy urbanas, muy relacionadas con entornos urbanos. Bueno, el murciélago es un murciélago ragudo, que quizá no sea tanto, pero bueno, para hablar del grupo de murciélagos me vale. Y tenéis un poco las cifras de ingresos cada año de cada uno de ellos. Por ejemplo, gorriones, 685 ingresos durante el 2024, 163 de la ciudad de Madrid, ¿vale? O sea, nosotros trabajamos para toda la comunidad autónoma, pues 163 animales han ingresado desde el propio Madrid. 975 vencejos, sin duda es el animal que más ingresa en Grefa, 385 desde la ciudad de Madrid, 228 aviones, 14 de Madrid, aquí ha bajado un poquito el número, y 101 murciélagos, 9 de Madrid. Si esto lo ponemos en contexto con la cantidad de municipios que hay en toda la comunidad y el tamaño de algunos municipios que son muy representativos en el número de ingresos, como Alcalá de Henares, Fuenlabrada, pues vemos que hay un número muy alto de ingresos. Bueno, más cosas que os quería comentar. 3 cifras importantes durante el 2024, todas las cifras que voy a comentar son del año pasado, para coger el año completo. Casi 60 animales ingresaron en nuestro centro con la causa de ingreso catalogada como captura directa. Nosotros, cuando ingresa un animal en el centro, tenemos que poner un motivo por el que ha ingresado. Esto es una plantilla con diferentes motivos, y lo que nosotros llamamos captura directa es cuando el animal ha sido cogido de su medio natural sin un motivo real, ¿vale? Esto en la mayoría de circunstancias es desconocimiento, pero bueno, es importante señalar que 60 animales han llegado al centro sin tener en absoluto que haber llegado. 269 ingresan catalogados como atrapado en entornos antrópicos, patios, piscinas. Os ponía el ejemplo en la diapositiva anterior de los ánades reales, esto cada vez es más habitual.
y en torno a 1.500 animales ingresan como ejemplares volantones. Lo mismo, muchos de ellos son animales que no tendrían por qué ingresar, porque el ser un ejemplar volantón es parte de su desarrollo, pero igual el desconocimiento pues hace que la gente en muchos casos coja estos animales y en la mayoría de casos luego nos pregunta, pero ya es tarde porque ese animal ya ha sido desplazado de su zona de nidificación, su zona de cría y sobre todo donde están los ejemplares adultos. Nos encontramos mucho, que también hemos hablado de ello, con la justificación de los gatos. Los pobres gatos siempre se llevan la peor parte para todo, pero bueno, el hecho de que haya gatos, ya lo hemos hablado también, el hecho de que haya gatos en los entornos urbanos no es culpa de las especies autóctonas. Entonces, es una balanza un poco complicada de equilibrar cuando los animales necesitan ayuda, porque la gente siempre te va a decir que van a ser víctimas de los gatos que hay a su alrededor. Entonces, tenemos que valorar mucho eso, si ese animal requiere entrar en el centro o no. Tanto con la diapositiva anterior como con esta, queda muy patente, y también con los que os he comentado, de que cada año el número de ingresos aumenta, que es muy necesario la educación ambiental. Por eso nosotros, una importante labor que hacemos siempre es el asesoramiento, o sea, no nos quedamos con nos han llamado por un animal, tráigalo al centro, sino es importante explicarle a esa persona qué ha hecho bien y también qué ha hecho mal, que en muchas ocasiones pasa, ya digo, por desconocimiento en su mayoría, pero es importante que esa persona entienda lo que puede hacer mejor la próxima vez que se encuentre un animal. Bueno, las nuevas infraestructuras urbanísticas juegan un papel crucial en favor de la conservación. Creo que todos nos basamos un poco en esto, en estas jornadas. Aquí pongo 3 ejemplos de fotografía. La primera es una colonia de avión común allí en Majadahonda, donde tenemos nuestro centro. Esto es algo muy habitual cuando estos animales tienen la posibilidad. Esto es un edificio bastante alto, los animales han hecho sus nidos debajo del alero, que es normal, pero en la fotografía al lado vemos una nueva tendencia urbanística, que es la construcción de casas modernas donde no hay posibilidad de que los animales puedan hacer, por ejemplo, este tipo de nidos. Luego está obviamente las molestias, que es lo que vemos en la tercera fotografía, que es un famosísimo pueblo de Ciudad Real, bueno, la foto es un trocito solo, pero os imagináis cómo estaba toda la fachada, todos los nidos completamente arrancados, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto pone de manifiesto la amenaza a los hábitats que supone una destrucción de los mismos y la fragmentación de los mismos cuando hablamos también de las nuevas infraestructuras urbanísticas, ¿vale? Un poco el papel que juegan. Acciones para generar hábitats favorables. Tenemos que entender primero la importancia de los hábitats, la supervivencia de las especies, y los hábitats más adecuados proporcionan a los animales los recursos necesarios para su supervivencia, tanto el alimento, el refugio y los lugares de reproducción. Y la biodiversidad, también hemos hablado mucho de esto, que los hábitats saludables contribuyen a la biodiversidad, y eso es bueno tanto para los animales, para las plantas, como para nosotros mismos. ¿Qué acciones generales para generar hábitats podemos llevar a cabo? La restauración ecológica, no me voy a parar mucho en ello, aquí tenéis un claro ejemplo, los corredores de primillas, y como mis compañeros van a hablar largo y tendido de ello, no me voy a detener en explicaros en qué consiste. Y, por supuesto, la protección de áreas naturales, ¿vale? Que quizás esto es lo que más le llega a todo el mundo, pero también es importante llevar a cabo la restauración ecológica de los mismos. 3 ejemplos de restauración en hábitats, en edificios públicos, cosa que es muy importante, siempre que desde los edificios públicos se lleva a cabo una restauración de los mismos para adecuarlos a la mejora del hábitat. En la primera fotografía tenéis espacios verdes, ¿vale? Un edificio, una ciudad cualquiera. Urbano, por supuesto, que ya hemos visto muchas fotos, con mucha vegetación alrededor. En medio tenemos los llamados techos verdes, que proporcionan un aislamiento térmico, reducen la escorrentía de aguas fluviales y crean hábitats para las plantas y los animales. Y como último ejemplo, lo que está más en manos de todo el mundo, que es la colocación de cajas nido. Aquí tenéis un ejemplo de un hotel de insectos que tenemos en la entrada a nuestro centro. Esta es la entrada Grefa, y que es muy fácil que los animales habiten este tipo de infraestructuras, y es una manera también de provocarlo. Vamos, que los animales tengan el propio hábitat muy cerquita de nosotros.
Bueno, ejemplos de planificación sostenible. Sabemos cuando hay zonas de atractivos valores naturales y culturales, se produce una explosión urbanística. ¿Qué supone esto? Que hay una rehabilitación masiva y reformas en las casas antiguas. Esto es inherente al progreso y eso siempre va a ir en detrimento de la fauna auxiliar que cría en las juntas y orificios de piedra. Ahí tenéis 3 ejemplos: vencejos, murciélagos y también los reptiles como las lagartijas y demás, ¿vale? Las salamanquesas, que también han hablado de ellas, etcétera. ¿Cómo podemos paliar esto? Pues lo mismo, colocación de nidales específicos. Ahí tenéis un ejemplo, ¿vale? En una casa de un nidal. Y es importante entender nosotros mismos y hacerle entender a la gente que nos escucha, como representantes un poco de la fauna, el detrimento que supone no solo en la fauna, sino en la pérdida del beneficio para el ser humano. O sea, creo que nos hemos cansado a lo largo de las charlas de decir lo bueno que es que haya murciélagos, lo bueno que es que haya aves insectívoras, porque son los principales controladores de todas las plagas, entre comillas, vamos a entrecomillarlo, pero sí, lo podemos decir, de mosquitos y otros insectos que son perjudiciales para el ser humano. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de protocolo específico que llevamos a cabo con los murciélagos. Apuntes: todas las especies están protegidas, algunas catalogadas como vulnerables, incluso en peligro de extinción. Tienen una tasa de reproducción muy baja, una cría al año, por tanto, si nos estamos cargando unos adultos, pues sabemos lo que va a pasar con la colonia, se va a reducir drásticamente. Principal beneficio: control de plagas urbanas y agrícolas, y el mayor riesgo: destrucción de refugios y cierre de entradas y salidas que supone la muerte por inanición. En las fotografías que veis, esto es un ejemplo de una vivienda, no recuerdo el pueblo, creo que era Sevilla la Nueva. Llevaron a cabo una reforma de una de las viviendas y, en este caso, sin querer, taponaron todas las entradas y salidas de los murciélagos, de la colonia de murciélagos, y lo que hicieron fue encontrar una salida a la vivienda contigua. Entonces apareció toda la colonia en la cocina de la vivienda contigua. Claro, ¿qué pasa con estos animales? O sea, no se pueden reubicar en la colonia porque básicamente está destruida. Llegan a nuestro centro, 196 ejemplares de golpe. Ahí tenéis a las manos de mis compañeros dándoles de comer, no os imagináis lo que es esto. Y bueno, ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de cosas? Bueno, pues también lo hemos hablado. Obra con riesgo de afectación sobre una colonia, tratar de que haya una paralización inmediata de la misma, que acuda a la autoridad competente, como el compañero de Seprona lo ha explicado perfectamente, no me voy a detener mucho más, y en muchos casos se posterga como poco durante 10 o 15 días, que es incluso cuando ya ha finalizado el periodo de cría de esa especie. Y es importante señalar, porque a veces también esto le llega a la gente de manera más objetiva, se ponen muy contentos cuando se enteran que existen ciertas subvenciones cuando respetamos este tipo de colonias. Bueno, voy a hablaros un poco en este tercer bloque de los ingresos en nuestro centro de recuperación. Como os decía, todos los ingresos están catalogados por la tipología, ¿vale? ¿Por qué ese animal ha llegado a nuestro centro? Obviamente, 48% son las cifras de crías y animales huérfanos, que, como os decía, no muchos es necesario que lleguen. Y el 25%, que es la segunda causa, es el trauma, ¿vale? Son animales que llegan traumados. Comentar, por ejemplo, dentro de este apartado, es muy importante señalar que muchos de los animales que ingresan, consultando los datos estadísticos del año pasado, casi 900 de los ingresos de animales que llegaron al centro presentaban una deshidratación entre leve y moderada, ¿vale? Incluso algunos ejemplares que no tenían ninguna otra patología. Simplemente estaban deshidratados. Viendo un poco las especies que eran, vimos que eran especies muy representativas de áreas urbanos, gorriones, vencejos, los que hemos hablado, aviones, murciélagos, y en su mayoría es por la poca accesibilidad a zonas de agua, sobre todo en las épocas estivales. Vale, entonces, en este sentido es también muy importante transmitirle a los consistorios la necesidad del adecuamiento de las fuentes de agua. Por ejemplo, aquí tenéis 2 ejemplos donde el agua sí surge, pero el agua se acaba perdiendo y los animales no tienen esa posibilidad de beber. En el otro sentido tenéis un ejemplo de la ciudad de Alicante, donde en esa fuente que veis ahí arriba es una fuente muy grande, en una zona muy céntrica,
donde acudían los gorriones perpetuamente para beber agua, pero acudían a la zona del chorro que veis, y ese chorro tenía tanta potencia que acababa por impulsar a los gorriones a la zona inferior y acababan ahogados, ¿vale? ¿Qué hicieron los vecinos? Pues dijeron, vamos a ayudar a los pobres animales. Llegaron con piedras a la fuente, las pusieron para que los animales, algo muy sencillo, para que los animales se subieran encima de las piedras y pudieran beber tranquilamente, pero el ayuntamiento dijo que esas piedras había que quitarlas de ahí, y lo que hizo fue poner redes delante de los vertederos del agua, ¿vale? Lo que hizo que los gorriones, al echarse a beber, se empujaran contra las redes. Igual, los animales acababan falleciendo. Entonces, bueno, para que veáis que muchas veces también la gente lleva a cabo de motu propio posibles soluciones que se les ocurren a ellos mismos, y cuando se trata de que las lleven a cabo los consistorios no proceden. Vale, dentro de los ingresos en el centro de recuperación, como decía, un alto índice son traumas, y es muy importante señalar los que tienen que ver con elementos antrópicos. Ahí tenéis 3 datos concretos. Durante el 2024, 7 animales han ingresado por un trauma golpeados contra una fachada o muro, 15 contra una valla y 75 contra una ventana. Dentro de ventana también ponemos el ejemplo de las pistas de pádel. Es verdad que aquí en la Comunidad de Madrid no hemos visto todavía que haya una alta incidencia, pero sí que, por ejemplo, en zonas de Castilla y León, que mis compañeros trabajan mucho por allí, sí que se ha visto que es muy habitual. Bueno, dentro de este apartado de los cristales y de las ventanas y demás, es importante señalar que pueden colisionar contra ellos debido a que no perciben la barrera del vidrio. Ellos no ven que es un cristal, lo que ven es un reflejo de vegetación, entonces siguen adelante su camino pensando que es vegetación, y por eso acaban golpeados. Y este hecho se incrementa sobre todo en la primavera, porque es cuando más especies hay, sobre todo los volantones, que son ejemplares inexpertos. Se producen más movimientos migratorios de algunas especies, y en las zonas urbanas es donde resulta una de las causas más habituales de mortandad. Y en este sentido no solo hay que pensar que los perjudicados son el propio animal en sí, como vemos aquí, un ejemplar de cernícalo vulgar, sino que también son los propios pollos que esos ejemplares adultos no van a poder sacar adelante y muy probablemente fallezcan. Bueno, quiero pediros disculpas porque la foto de los pollos son de cernícalo primilla, si no me equivoco, y el otro es un cernícalo vulgar. Pero bueno, se entiende un poco el ejemplo. Y bueno, por poneros un ejemplo también de esta situación, que por suerte no suele acabar mal, no sé si conocéis el centro comercial de La Garena, que está en Alcalá de Henares. Tiene una torre de cristal gigantesca a su lado, y arriba en la torre cría una pareja de halcón peregrino todos los años. Entonces los pollos, cuando saltan de la torre, se ponen a dar vueltas alrededor de la torre, y como no tienen posadero en la torre, no hay manera de posarse, acaban golpeándose contra los cristales. No suelen llegar todos los pollos todos los años, por suerte no están tan mal como podrían estar, pero bueno, es un ejemplo de esto de lo que estamos hablando. Hablando del ejemplo de las pistas de pádel, bueno, tenéis en la primera fotografía cómo debería ser una pista de pádel al margen de que estuviera en el interior, que sería lo deseable, pero siempre que sean de obra de hormigón y de malla o verja, pues va a ser siempre más segura para los animales. Las especies afectadas frecuentemente son los abejarucos, cernícalos, gavilanes, gorriones, pardillos, mosquiteros, papamoscas y, en definitiva, otras especies migratorias, como os decía en la diapositiva anterior. Y una de las posibles soluciones que hemos encontrado es la instalación de redes en el exterior de las pistas, para que antes del choque contra el cristal se produzca un choque contra la red, que nunca es tan traumático, obviamente. Ejemplos de infraestructuras urbanas que yo creo que todos conocemos: la famosa Torre de la Vela de Madrid, la Torre de Sevilla, la Torre Cristal de Madrid también, y aquí tenéis en la fotografía inferior un ejemplo tomado ayer mismo de la zona de Chamartín, lo mismo, pues en plena calle, una zona de árboles y vegetación, pues una mampara de cristal. No sé qué tamaño tendría la mampara, pero bueno, es otro ejemplo de algo que obviamente perjudica a los animales. Y en el otro lado tenéis un edificio histórico de Valladolid donde los mechinales han sido tapados, y esto, visto desde el punto de vista objetivo para la gente,
como veis queda horriblemente mal, le da un aspecto feo al edificio, pero es que además está perjudicando enormemente a las especies que crían ahí. Entonces, muchas veces también hay que entrar desde esa vía, desde la parte más práctica, entre comillas. Por último, hablar un poco del declive de las especies insectívoras urbanas, creo que se ha tocado también en el resto de charlas, pero simplemente comentar que el protocolo de atención de estas especies en nuestro caso supone que cuando nos llamen por ellas valoremos si ese animal necesita ayuda. Por ejemplo, en el caso de los vencejos es muy habitual que no sea así, simplemente son animales que han caído al suelo, y en muchas ocasiones le vamos a pedir una prueba de vuelo a la persona que nos llama para comprobar que ese animal realmente tiene un daño. Las pruebas de vuelo obviamente no se pueden hacer, como nos señalan algunas personas, tirándola desde una azotea, obviamente. Y bueno, por señalar un dato bastante objetivo, es que el ingreso solo de los vencejos en nuestro centro supone un gasto de 12.500 euros entre los meses de junio y agosto. Hablamos solo de una especie. Un par de fotografías más. Una señala otra cosa que se ha comentado también, es las estructuras que se pueden colocar. Bueno, esto es una estructura fabricada per se para colocar debajo de los nidos y que no molesten tanto las heces de los animales, las deyecciones, y bueno, esto se vende. Esto es un material que se vende, hay una empresa que se dedica a ello, pero se puede colocar una simple bandeja y hay multitud de soluciones que todos podemos llevar a cabo. Y luego veis un ejemplo también de un póster que hemos dedicado también para tratar de concienciar un poco a la gente en este sentido sobre la destrucción de nidos. Y termino ya del todo comentándoos que cada vez es más habitual que recibamos llamadas. De hecho, yo preparándome esta charla llevo varios días atendiendo llamadas de gente que me solicita a mí permisos para la destrucción de nidos directamente, otros que me dicen que lo han hecho ya, y otros que son personas que quieren denunciar a gente que lo ha hecho. O sea, esto es cada vez más habitual y está a nuestro lado, entonces bueno, es algo que obviamente tenemos que combatir. Muchas gracias.